Si alguien me hubiera dicho hace un año que mi vida daría un giro de 180 grados, me habría reído en su cara. Yo tenía todo lo que creía necesario, un marido, un hogar y un bebé en camino. ¿Qué más podía pedir? Pero como dice mi abuela, Dios escribe recto con renglones torcidos, y vaya si me torció a mí. Mi nombre es Lucía Ortega, tengo 29 años y soy de Madrid. Siempre fui una chica de carácter fuerte e ambiciosa, de las que no se conforman con cualquier cosa. Estudié diseño de interiores y trabajé un par de años en una empresa bastante buena hasta que me enamoré como una idiota de Álvaro Ruiz, un tipo alto con buen porte y una labia que te hacía pensar que era el hombre perfecto. Nos casamos en menos de un año, y todo parecía sacado de una película romántica. Pero claro, cuando algo parece demasiado bueno para ser verdad, suele ser porque lo es. Al principio Álvaro era atento, encantador, el típico hombre que te da flores porque sí, y te hace sentir como la única mujer del mundo. Pero las señales de alerta empezaron a aparecer poco a poco. Al principio eran pequeñas cosas, llegaba tarde a casa, se olvidaba de detalles importantes, su móvil siempre estaba en silencio cuando estaba conmigo. Pero claro, una no quiere ver la realidad cuando está enamorada. Cuando me enteré de que estaba embarazada, pensé que sería el momento en el que todo cambiaría, que seríamos una familia feliz y que esas pequeñas dudas desaparecerían. Pero no. Lo que pasó fue que de un día para otro, Álvaro dejó de ser el hombre que conocí y se convirtió en un extraño. Dejó de mirarme como antes, de tocarme con deseo. Se volvió distante, frío. Decía que estaba estresado con el trabajo, que tenía muchas responsabilidades, pero yo lo sentía en el aire, algo iba mal. Y no tenía ni idea de lo peor que estaba por venir. La verdad no cayó sobre mí de golpe, no fue un gran escándalo con gritos y drama, aunque sinceramente eso habría sido más fácil de digerir. No. Fue peor. Se reveló poco a poco como una herida que se va abriendo sin que te des cuenta hasta que ya no puedes ignorar el dolor. Una noche, cuando tenía ya 5 meses de embarazo, me desperté con una sensación extraña. Álvaro no estaba en la cama. Miré el reloj, las 2:37 de la madrugada. Me levanté con esfuerzo y fui a la cocina, pero no estaba allí. Tampoco en el baño. La puerta de entrada estaba cerrada, así que no había salido. Fue entonces cuando escuché el murmullo. Bajito, casi imperceptible, pero lo suficiente como para que mi cerebro embarazado y paranoico se activara. Seguí el sonido hasta el despacho. La puerta estaba entreabierta y cuando asomé la cabeza, lo vi, Álvaro, sentado en el escritorio con el móvil pegado a la oreja y una sonrisa que hacía meses que no me dedicaba a mí. Lo sé, amor, sí, yo también te extraño. No, tranquila, ella no sospecha nada. Mi corazón se detuvo. ¿Amor? ¿Ella? No necesité escuchar más. Todo encajó en mi cabeza como una maldita película de detectives, las salidas misteriosas, las excusas baratas, la distancia. Me llevé una mano al vientre y sentí a mi bebé moverse, como si también estuviera reaccionando a la traición. No grité. No lloré. Me quedé allí congelada, mientras él seguía susurrando palabras dulces a otra mujer. Y en ese momento supe que todo lo que había construido, mi matrimonio, mi vida con él, era una mentira. Lo peor estaba por venir. No sé cuánto tiempo me quedé allí, paralizada en la oscuridad, escuchando a mi marido jurarle amor eterno a otra mujer. Fue como si mi cuerpo entero entrara en pausa, como si el bebé dentro de mí entendiera que algo terrible estaba pasando y decidiera quedarse quieto también. Cuando por fin reaccioné, ya no sentí rabia ni dolor. Solo una calma extraña, casi peligrosa. Tenía que hacer algo. Empujé la puerta con fuerza. Álvaro levantó la mirada y se quedó blanco como el papel. Por primera vez en su vida, no tenía una excusa preparada. ¿Quién es? Pregunté con la voz más fría que jamás había usado. Intentó guardar el móvil como un adolescente atrapado viendo algo prohibido. Patético. Lucía, ¿qué haces despierta? ¿Quién es, Álvaro? Su boca se abrió y se cerró varias veces, como un pez fuera del agua. Yo ya sabía la respuesta, pero quería oírla de su boca. Quería que tuviera los cojones de decírmelo. Pero no los tuvo. En lugar de darme una explicación, en lugar de caer de rodillas y suplicar mi perdón, lo vi hacer algo que jamás habría imaginado,
se levantó, agarró su cartera y salió de casa sin decir una palabra. Sí. Se fue. Así de simple. Me quedé en el despacho, mirando la puerta abierta, sintiendo que mi mundo entero se desmoronaba. Escuché el sonido del coche arrancando y alejándose, dejándome allí, embarazada, sola y con 1.000.000 de preguntas sin respuesta. Álvaro no volvió al día siguiente. Ni al siguiente. Ni nunca. Al principio pensé que Álvaro volvería. No porque lo quisiera de regreso, aunque siendo honesta, había una parte de mí que todavía esperaba una explicación, sino porque no podía creer que fuera tan cobarde. Pero los días pasaron y no hubo ni un mensaje, ni una llamada. Nada. Y entonces llegó la verdadera pesadilla. Nuestra cuenta bancaria conjunta estaba vacía. Sí, vacía. Como una idiota confiada, había dejado que él manejara la mayoría de las finanzas porque se le daba mejor. Cuando fui al banco esperando sacar dinero para al menos sobrevivir unos meses, me encontré con un saldo ridículo, 47,20 €. Llamé al banco pensando que era un error. No lo era. Álvaro había estado moviendo el dinero poco a poco a otra cuenta hasta dejarme sin nada. Ni siquiera me dejó para pañales. En ese momento la rabia me golpeó con toda su fuerza. No solo me había engañado, sino que también me había dejado sin un puto centavo. Intenté buscarlo. Fui a su oficina, pero me dijeron que había renunciado hacía semanas. Sus amigos, esos con los que íbamos a cenar y nos reíamos como si fuéramos una familia feliz, se hicieron los locos. Su madre, esa mujer que siempre me había tratado como una hija, me bloqueó. Estaba sola. No podía trabajar, no tenía ingresos, y el alquiler de nuestro piso vencía en 2 semanas. En mi cabeza, empecé a hacer cálculos desesperados. ¿Qué me quedaba por vender? Mis joyas, no eran muchas, pero algo valían. Mi coche, si es que lograba encontrar a alguien que me lo comprara rápido. Mi dignidad, bueno, eso ya me la habían quitado. Pero lo peor de todo era esto, todavía lo amaba un poco. No sé si era amor real o solo el maldito hábito de haber construido mi vida alrededor de él. Pero cada vez que sentía a mi bebé moverse dentro de mí, me daba cuenta de que no podía derrumbarme. Tenía que encontrar una salida. Y fue entonces cuando el destino decidió darme una oportunidad. De la forma más inesperada posible. El día en que todo cambió me encontraba caminando sin rumbo por el centro de Madrid. Hacía frío y yo llevaba puesta la única chaqueta decente que me quedaba. Había vendido mi coche por una miseria, y el dinero apenas me alcanzaría para un mes. Necesitaba un milagro. Y el milagro llegó. Estaba esperando para cruzar la calle cuando vi algo volar con el viento y caer justo a mis pies. Un sobre grueso con aspecto caro. Lo recogí sin pensarlo. Estaba bien sellado, pero tenía una etiqueta con un nombre que no reconocí, Martín Ferrer. Mi primer instinto, lo admito, fue quedármelo. Quiero decir, estaba en la ruina, embarazada y abandonada. Si la vida había decidido lanzarme un sobre misterioso, quizá era porque lo necesitaba más que la persona que lo perdió. Pero cuando lo abrí casi me da un infarto. Había miles de euros en efectivo. Y no solo eso, también había documentos con sellos oficiales, contratos, papeles legales, cosas que claramente eran importantes. Podría haberme quedado el dinero. Podría haberlo usado para pagar mi alquiler, comprar cosas para mi bebé, recuperar mi vida. Pero no lo hice. No porque fuera una santa, ni porque tuviera principios inquebrantables. Lo hice porque, en el fondo, sabía que si alguien llevaba esa cantidad de dinero y documentos, seguramente era poderoso y no querría estar en su lista negra. Decidí buscar al dueño. Pregunté en las cafeterías cercanas, en los bares, hasta que un camarero me señaló hacia un restaurante elegante al otro lado de la calle. Ese nombre me suena, dijo. Creo que es el dueño de ese sitio. Respiré hondo y entré. Lo que pasó después fue el momento más surrealista de mi vida. Entré en el restaurante con el sobre apretado contra mi pecho, sintiéndome fuera de lugar entre tanto lujo. No pertenecía allí. La decoración era minimalista y elegante, con luces tenues y camareros vestidos como si trabajaran en la casa real. Miré a mi alrededor, tratando de encontrar a alguien que pareciera el dueño, hasta que un hombre alto,
de traje impecable y mirada afilada como un cuchillo, se giró y se fijó en mí. Ese era Martín Ferrer. Se notaba que era de esos tipos que estaban acostumbrados a mandar, a que todo saliera a su manera. No parecía el tipo de persona que te sonreía sin motivo. Su reloj probablemente costaba más que todo lo que yo había tenido en mi vida. Caminé hasta él con las piernas temblando. Disculpe, mi voz sonó ridículamente pequeña. Creo que esto es suyo. Alcé el sobre. Martín frunció el ceño, lo agarró y lo abrió con rapidez. Su cara cambió en cuanto vio lo que había dentro. Pasó los papeles una y otra vez, como si no pudiera creer que estuvieran ahí. Luego levantó la mirada y me estudió detenidamente. ¿Dónde lo encontraste? Su voz era grave, pausada, pero había algo peligroso en su tono. Como si estuviera esperando que yo mintiera. Cayó en la calle, dije, sintiéndome ridículamente pequeña bajo su mirada. Justo delante de mí. Martín entrecerró los ojos, como si evaluara cada una de mis palabras. Y entonces dijo algo que no esperaba. ¿Y por qué no te lo quedaste? Me quedé en blanco. Podría haberlo hecho. Lo había pensado. Pero en ese momento, con sus ojos clavados en mí como si estuviera diseccionándome, solo pude encogerme de hombros y decir la verdad. No quiero más problemas de los que ya tengo. Hubo un silencio incómodo. Entonces, algo cambió en su expresión. Acompáñame. Y así, sin darme cuenta, mi vida estaba a punto de cambiar para siempre. Seguí a Martín Ferrer sin saber si estaba cometiendo un error. No sabía nada de él, aparte de que era claramente rico y que sus documentos parecían importantes. Pero en ese momento, tampoco tenía nada que perder. Me llevó a una mesa apartada en el restaurante. No pidió permiso, no me preguntó si quería sentarme. Solo se acomodó, abrió el sobre y comenzó a revisar su contenido en silencio. Yo me quedé allí, sintiéndome completamente fuera de lugar. ¿Cómo te llamas? Preguntó sin apartar la vista de los papeles. Lucía. ¿Lucía qué? Lucía Ortega. Martín asintió lentamente como si estuviera grabándose mi nombre en la cabeza. Cerró el sobre con cuidado y lo dejó sobre la mesa. Luego apoyó los codos y entrelazó los dedos, observándome con un interés que me puso nerviosa. ¿Tienes trabajo, Lucía Ortega? Ahí estaba la pregunta que no quería responder. Tragué saliva. No. Estoy embarazada y bueno, no ha sido fácil conseguir algo. Su mirada bajó instintivamente hacia mi vientre, apenas visible bajo la chaqueta. Por un segundo creí ver algo en sus ojos. ¿Curiosidad? ¿Lástima? No lo supe. ¿Y el padre? No sé por qué, pero me dieron ganas de mentir. No quería parecer una pobrecita abandonada, pero tampoco tenía ganas de explicar mi historia. Así que solté lo primero que se me ocurrió. Murió en un accidente. Martín no reaccionó de inmediato. Solo me miró como si supiera que estaba mintiendo. Pero en lugar de cuestionarlo, se reclinó en su silla y dijo algo que me dejó helada. Necesito una asistente personal. ¿Qué? Disculpa. Me devolviste este sobre cuando podrías haberlo robado. Eso dice algo de ti. Su tono era neutral, como si no estuviera ofreciéndome el trabajo más inesperado del mundo. No me gusta rodearme de idiotas ni de gente desleal. Necesito a alguien de confianza. Y tú necesitas un trabajo. Mi mente iba a 1000 por hora. ¿Era esto una broma? ¿Un hombre como él contratando a alguien como yo? No sé nada sobre ser asistente, dije sin saber si estaba intentando rechazar la oferta o convenciendo a Martín de que se lo pensara mejor. Él se encogió de hombros. Aprenderás. Y así en menos de 5 minutos pasé de estar arruinada y desesperada a tener un empleo con un multimillonario. Todavía no sabía qué me esperaba. Pero una cosa era segura, mi vida nunca volvería a ser la misma. Al día siguiente me encontraba en la entrada de un rascacielos de cristal en el centro de Madrid, mirando mi reflejo en las puertas automáticas. No parecía alguien que trabajaría aquí.
Llevaba mi mejor blusa que sinceramente no era nada del otro mundo, unos pantalones que ya me empezaban a apretar por el embarazo y unos zapatos cómodos porque si algo tenía claro, era que no iba a torturarme con tacones. Parecía una impostora. Un guardia de seguridad me vio dudar y se acercó. ¿Puedo ayudarla, señorita? Carraspeé sintiéndome ridícula. Sí, tengo una reunión con el señor Ferrer. Soy su nueva asistente. El guardia me miró con escepticismo. Sí, yo tampoco me lo creía. Pero después de hacer una rápida llamada, me dejó pasar. Subí en el ascensor hasta la última planta, donde me recibió una mujer que tenía la pinta de saber perfectamente lo que hacía. Alta con un traje impecable, gafas sin montura y una expresión de si te equivocas te aplasto. Así que tú eres la nueva, dijo sin emoción. Sí, supongo. Soy Patricia Navarro, la jefa de administración. Escucha bien, porque no repetiré nada. El señor Ferrer tiene una agenda estricta. No le gustan los errores, no le gustan las excusas y no tiene paciencia para la incompetencia. Si crees que esto será fácil, vete ahora. Me quedé en silencio. No iba a irme. No tenía a dónde ir. Patricia me escaneó de arriba a abajo y resopló, como si ya estuviera segura de que no duraría ni una semana. Sígueme. Me llevó hasta una oficina con vistas panorámicas de la ciudad. Allí estaba él. Martín Ferrer. Impecable. Intimidante. Cuando levantó la mirada de su escritorio, no saludó ni mostró sorpresa. Solo señaló una silla frente a él y dijo: Siéntate. Lo hice sintiéndome como si estuviera en un interrogatorio policial. A partir de hoy, serás mi sombra, dijo sin rodeos. Manejarás mi agenda, filtrarás mis llamadas y evitarás que me rodee de idiotas. ¿Alguna pregunta? Sí, tenía muchas. ¿Qué demonios estaba haciendo aquí? ¿Por qué me había elegido? ¿Cuánto iba a durar antes de que me despidiera? Pero solo dije: No. Martín asintió. Bien. Entonces empecemos. Y así, sin entrenamiento, sin experiencia y sin la menor idea de lo que hacía, me convertí en la asistente personal de un multimillonario. Lo que no sabía en ese momento era que mi relación con Martín Ferrer iba a volverse mucho más complicada de lo que jamás imaginé. Si pensaba que ser asistente de un millonario era algo glamuroso, mi primer día me golpeó con la realidad. Y me dejó en el suelo. Martín Ferrer no era solo un hombre ocupado, era una máquina. Desde el momento en que me puse a trabajar, me vi envuelta en un torbellino de llamadas, reuniones, documentos y correos que no tenía ni idea de cómo manejar. Lucía, dijo Martín apenas 5 minutos después de haberme sentado en mi escritorio, llama a Rovira y Asociados y diles que la reunión se adelanta a las 11. Claro, respondí con seguridad. Pero no tenía ni idea de quiénes eran Rovira y Asociados ni de cómo demonios contactar con ellos. Busqué en los documentos de su agenda, llamé a un número al azar y terminé hablando con una panadería en Barcelona. ¿Ustedes no son Rovira y Asociados? Pregunté, esperando haber marcado bien. No, corazón, pero si necesitas un buen croissant, aquí estamos. Colgué antes de hacer el ridículo aún más. Iba a ser despedida antes del almuerzo. Cuando por fin logré contactar a la empresa correcta, después de 3 intentos fallidos y una mirada de Patricia que decía te lo dije, volví a mi escritorio, tratando de respirar. Pero el desastre del día aún no había terminado. A la hora del almuerzo Martín me llamó a su oficina. Voy a una reunión en el Riz. Asegúrate de que el contrato de Ventura Global esté listo y envíamelo. Sí, entendido. Cuando se fue, revisé los archivos. No había ningún contrato de Ventura Global. Miré en el ordenador, en la bandeja de entrada de correos, en las carpetas físicas. Nada. Pánico. ¿Había escuchado mal? ¿Había un contrato o no? Me temblaban las manos. No quería preguntar porque ya me veía en la calle con mi barriga de embarazada y mi dignidad hecha polvo. Así que hice lo peor que podía haber hecho en ese momento. Mentí. Tomé un contrato al azar de otro proyecto, lo reemplacé con el nombre de Ventura Global y se lo envié a Martín sin revisar una sola palabra. Rezando para que no lo notara.
Spoiler, lo notó. Esa misma tarde Martín regresó con una expresión de hielo en el rostro. Lucía, dijo con calma, demasiado calma, ven a mi oficina. Mierda. Cuando entré él tenía el contrato impreso sobre su escritorio. Y estaba furioso. ¿Qué es esto? Tragué saliva. ¿El contrato que me pediste? ¿El contrato que me pediste? Repitió con un tono peligroso. Lucía, este documento no tiene nada que ver con Ventura Global. De hecho, ni siquiera tiene las cláusulas correctas. No sabía qué decir. No podía admitir que lo inventé, pero tampoco tenía una excusa buena. Entonces Martín hizo algo inesperado, se rió. ¿Intentaste engañarme con esto? No, mentira. Claramente sí. Martín me miró como si estuviera decidiendo si despedirme en ese instante o darme otra oportunidad. Finalmente suspiró. No me gusta que me mientan. Si vuelves a hacerlo, te largas. Lo siento, murmuré sintiéndome como una idiota. Él me miró con atención por un momento. Eres un desastre, Lucía. No pude evitar reírme un poco. Lo sé. Y entonces pasó algo extraño. Por primera vez, Martín sonrió. Quizás, solo quizás, aún no estaba todo perdido para mí. Después del desastre del contrato, pensé que Martín Ferrer me despediría. Pero no lo hizo. No sé si fue porque le di lástima, porque le divertía verme fracasar o porque, de alguna forma, vio algo en mí que ni yo misma veía. Pero lo cierto es que seguía allí. Y eso significaba que tenía que esforzarme el doble. Al día siguiente llegué más temprano, investigué mejor los contactos importantes y traté de evitar errores obvios. Pero claro, nada en mi vida podía ser tan simple. A media mañana, Martín me llamó a su oficina. Voy a una cena de negocios esta noche. Ven conmigo. Parpadeé. ¿Perdón? Necesito que tomes notas, manejes mi agenda y te asegures de que no pierda el tiempo con conversaciones inútiles. Me miró de arriba a abajo. Y usa algo más apropiado. ¿Algo más apropiado? Miré mi ropa. Vale, mi blusa era simple y mi chaqueta estaba algo gastada, pero tampoco iba vestida como una vagabunda. No tengo nada apropiado, admití con franqueza. Martín suspiró, sacó su billetera y puso 500 euros en efectivo sobre la mesa. Cómprate algo decente. Mis ojos se abrieron como platos. 500 euros. Eso era más dinero del que había tenido en semanas. Podría haberlo usado para pagar parte del alquiler. Para comprar comida, preparar mi futuro. Pero en lugar de eso, lo usé para comprar un vestido negro elegante y unos zapatos de tacón que casi me matan cuando intenté caminar con ellos. La cena fue un infierno. No solo me sentía fuera de lugar entre empresarios que hablaban en términos que no entendía, sino que además, había alguien que claramente me odiaba. Su nombre era Leticia Álvarez, una rubia impecable con un vestido de diseñador y una sonrisa que escondía cuchillos. Vaya, Martín, ¿y quién es tu nueva asistente? Dijo con un tono falsamente dulce. Martín ni se molestó en presentarme. Lucía. Eso fue todo lo que dijo. Como si fuera un accesorio más de la noche. Leticia me miró con diversión, como si yo fuera un animal exótico que había aparecido en la mesa por error. Lucía, qué interesante. ¿Y de dónde vienes? Aquí fue donde solté la peor mentira de la noche. No sé por qué lo hice. Tal vez porque me sentía insignificante al lado de esa gente, tal vez porque no quería que supieran que era una embarazada abandonada sin dinero. Inventé. Viví unos años en París, dije, fingiendo indiferencia. Leticia alzó una ceja. ¿París? Qué curioso. ¿Dónde exactamente? Mierda. Cerca de Montmartre. Leticia sonrió como un tiburón oliendo sangre. ¡Qué casualidad! Yo también viví en París. ¿Qué cafés frecuentabas? ¿Cafés? Dios, ni siquiera había estado en París. Oh, bueno, había uno muy lindo en la Rue de Lafayette. Leticia soltó una risita. Rue Lafayette. Vaya, qué interesante. Porque, querida, en esa calle no hay cafés.
Sentí como mi cara se ponía roja. Me había atrapado. Martín se giró lentamente hacia mí. Y sonrió. No una sonrisa normal. Una sonrisa de diversión absoluta. Sabía que estaba mintiendo. Sabía que me había metido en un lío. Pero no dijo nada. Solo me observó como si estuviera disfrutando ver cómo intentaba salir del problema. Bueno, dije tratando de fingir confianza, quizá mi memoria me traiciona. Ya sabes, hace tiempo que no voy. Leticia me miró con una mezcla de triunfo y desprecio. Pero antes de que pudiera seguir interrogándome, Martín intervino. Lucía, ven conmigo un momento. Me llevó a un rincón apartado, lejos de los demás. Me crucé de brazos, esperando que me regañara por mi estúpida mentira. Pero en vez de eso, se rió. ¿París? Déjame en paz. No, en serio. ¿París? Me cubrí la cara con las manos. No sé por qué lo dije. Quería sonar interesante. Martín me observó con diversión. Si vas a mentir, al menos hazlo bien. Y entonces por primera vez no me miró con desprecio, sino con algo que se parecía a la diversión. Quizás, solo quizás, había logrado sorprenderlo. Lo que no sabía en ese momento era que esa no sería la última vez que Martín y yo nos enfrentaríamos a algo así. Y la próxima vez no sería tan inofensivo. Después de la cena, la tensión entre Martín y yo cambió. No era algo que pudiera describir fácilmente, pero él empezó a observarme de otra manera. Seguía siendo exigente, seguía corrigiéndome cuando cometía errores, pero ahora había algo diferente en su mirada. Como si le divirtiera verme enredarme en mis propios líos. Y yo, en contra de toda lógica, me estaba acostumbrando a él. Pasaban los días y aunque mi trabajo seguía siendo un caos, ya no temía tanto sus regaños. A veces incluso lo desafiaba un poco, solo para ver si lograba sacarlo de su compostura. Un día, mientras organizaba su agenda, le dije con fingida seriedad. ¿Quieres que agende tu cita para comprar una personalidad más simpática? Martín alzó una ceja y sin levantar la vista de sus papeles, respondió. Solo si encuentras tiempo para agendar una para que dejes de meterte en problemas. Nos quedamos en silencio unos segundos. Luego ambos sonreímos. Fue un instante pequeño y casi insignificante. Pero marcó un antes y un después. Algo entre nosotros estaba cambiando. Lo que no sabía era que ese cambio iba a traerme más problemas de los que jamás imaginé. Todo iba más o menos bien hasta que una mañana, al entrar a la oficina, todos me miraban raro. Susurros. Miradas disimuladas. Incluso Patricia, la jefa de administración, me lanzó una de sus expresiones de vas a meterte en problemas. No tenía ni idea de qué estaba pasando hasta que vi el titular en la pantalla del ordenador de un compañero. La nueva amante de Martín Ferrer. ¿Quién es la misteriosa mujer que lo acompaña a todas partes? Mierda. Abrí el artículo y ahí estaba mi foto. La habían tomado en la cena de negocios con Martín a mi lado. Y el artículo, sin ningún tipo de pruebas, insinuaba que yo era su nueva conquista. Martín entró a la oficina en ese momento sin darse cuenta de nada. Lucía, ¿qué? No terminó la frase. Se detuvo al ver mi cara y luego giró la cabeza hacia la pantalla de un ordenador cercano. Vio el titular. Hubo un silencio peligroso. Yo estaba lista para morir. Pero en lugar de enojarse, soltó una risa baja. Vaya. No pierden el tiempo. No te preocupa. Martín me miró con calma. Lucía, estoy en las noticias todo el tiempo. No es la primera vez que me inventan un romance. Lo dijo con tanta indiferencia que me dieron ganas de sacudirlo. Pero yo sí estaba preocupada. Pero yo no estoy acostumbrada a esto. ¿Qué hago? Martín me estudió por un momento y luego dijo con su típica frialdad. Nada. Cuanto más hables, peor será. Pero lo que ninguno de los dos sabía en ese momento era que ese escándalo no sería el último. Y el siguiente sí que nos metería en problemas reales. Pensé que el escándalo se calmaría, que la gente perdería interés en la supuesta nueva amante de Martín Ferrer. Pero me equivoqué. Días después, mientras trabajaba, mi móvil empezó a sonar sin parar.
Al principio lo ignoré, pero cuando vi el nombre de una antigua amiga en la pantalla, decidí contestar. Lucía, dime que no es cierto. ¿Qué cosa? Que estás embarazada de Martín Ferrer. Casi se me cae el móvil de la mano. ¿Qué? Está en todas partes. Mira los titulares. Abrí el navegador y ahí estaba. Confirmado, la asistente de Martín Ferrer está embarazada. El magnate será padre. Mi visión se nubló. Esto no podía estar pasando. Fui directo a la oficina de Martín, temblando de rabia. Entré sin tocar y le tiré el móvil sobre el escritorio. Mira esto. Martín leyó el titular, su expresión no cambió en absoluto. Luego levantó la vista hacia mí y se cruzó de brazos, tranquilo como siempre. ¿Y? ¿Cómo que y están diciendo que el bebé es tuyo? Martín me miró fijamente. ¿Y es mentira? Casi me ahogó. Por supuesto que es mentira. Él asintió lentamente como si estuviera analizando la situación. Luego se inclinó sobre el escritorio y dijo con toda la calma del mundo. Entonces desmiéntelo. Eso voy a hacer. Di media vuelta para salir furiosa de la oficina. Pero entonces Martín dijo algo que me congeló en seco. ¿O podemos aprovecharlo? Me giré despacio, segura de que había escuchado mal. ¿Qué? Él entrelazó los dedos como si estuviera calculando algo. Si la gente cree que eres mi pareja, los medios se calmarán. No podrán relacionarme con otras polémicas y tú estarás protegida de escándalos peores. No podía creer lo que estaba escuchando. ¿Me estás proponiendo fingir que estamos juntos? Martín me sostuvo la mirada sin pestañear. Sí. Y así con una simple palabra, mi vida dio otro giro inesperado. Porque lo que empezó como una mentira, acabó volviéndose mucho más real de lo que cualquiera de los dos esperaba. Para que las historias salgan más a menudo, suscríbete al canal y escribe tus impresiones en los comentarios.